He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Gálatas 2:20. Comienza el descenso hacia un abismo de tiempo, donde el eco de una verdad sepultada resuena en los cimientos mismos de la fe. Nos adentramos en el silencio de los siglos, en el espacio no escrito, ese vacío que los historiadores evitan y los místicos habitan. El verdadero vínculo que unió a Jesús de Nazaret y a María de Magdala. No es una historia de amor carnal lo que buscamos, aunque la sombra de tal unión ha fascinado a generaciones. Lo que yace oculto es algo mucho más profundo, más subversivo para las estructuras de poder que se tejieron en torno a la figura del Cristo, una asociación espiritual, intelectual y esotérica tan poderosa que amenazó con reescribir la doctrina desde sus inicios. Para comprender este misterio, debemos despojarnos de la iconografía oficial. Olviden a la pecadora arrepentida, la figura que la Iglesia Católica, en un acto de reconfiguración histórica y moral, forjó a partir de la fusión de varias mujeres mencionadas en los evangelios canónicos. Esa fue una estrategia de control narrativo, un borrado sutil pero devastador. La verdadera María Magdalena, tal como emerge de los textos apócrifos y de la tradición gnóstica, es una apóstol, una compañera, una iniciada y, sobre todo, una depositaria de la enseñanza secreta de Jesús. El lenguaje de los evangelios canónicos, incluso en su versión más depurada, ofrece leves fisuras. Porque es ella la primera en presenciar la resurrección, el evento cumbre de la cristiandad. Los hombres, los pilares de la futura iglesia, están ocultos, temerosos. Es una mujer, una figura que el patriarcado naciente de la iglesia debía minimizar, la elegida para ser la apóstol de los apóstoles. Esta designación no es casual, es un vestigio de una primacía que no pudo ser completamente erradicada. La tumba vacía, el umbral entre la muerte y la vida eterna, no se revela a Pedro o a Juan, sino a la Torre de Magdala, un nombre que en sí mismo evoca fuerza, un faro, no una mujer débil y penitente. El corazón del enigma late en los evangelios gnósticos, aquellos textos recuperados en el desierto egipcio de Nag Hammadi en 1945. En el Evangelio de María, la relación entre Jesús y Magdalena se revela en su forma más pura y controversial. Los discípulos, especialmente Pedro, expresan una profunda rivalidad y celos hacia ella. Que María se aparte de nosotros, porque las mujeres no son dignas de la vida, le dice Pedro a Jesús en un pasaje. La respuesta de Jesús, si existió, se perdió en el corte final del texto. Pero el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Felipe pintan un cuadro aún más vívido. En el Evangelio de Felipe, el lenguaje es explícito y simbólico a la vez. Se la describe como la compañera de Jesús. La palabra arameo utilizada podría ser koinonos, que significa socio, colega o camarada, o quizás, en un nivel más íntimo, zauja, consorte o pareja. Pero el texto va más allá. La compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos los discípulos y a menudo la besaba en la. El texto es ambiguo. El papiro está dañado. Se pierde la palabra exacta, sugiriendo boca o frente. Para los gnósticos, este beso no era un acto de deseo terrenal, sino una transferencia de conocimiento, un rito de iniciación espiritual. El beso de la boca era un símbolo común de la transmisión del gnosis, el conocimiento directo de lo divino. Ella no recibía parábolas, ella recibía el secreto, la llave para descifrar la esencia. Este secreto es la clave de su ministerio. La enseñanza de Jesús, según los gnósticos, se dividía en dos niveles: la exotérica, las parábolas, la moralidad, los milagros destinados a la multitud, y la esotérica, la gnosis, el conocimiento interior de la divinidad del ser humano, destinado a un círculo interno de iniciados. María Magdalena era la primera de este círculo interior, la única que, según el Pistis Sophia, podía comprender las revelaciones más elevadas de Jesús después de la resurrección. Los demás discípulos se maravillan y se asustan. Ella interpela, pregunta y comprende, actuando como la interlocutora intelectual de la verdad. La supresión de María Magdalena no es un accidente histórico, sino un imperativo teológico y político.
A medida que el cristianismo se institucionalizó en el siglo II y III, enfrentó dos grandes desafíos: la necesidad de consolidar una doctrina uniforme, la ortodoxia, y la necesidad de establecer una jerarquía clerical clara y masculina, el patriarcado. La gnosis, el conocimiento interior, era el enemigo mortal de la pistis, la fe ciega. Si la salvación se logra a través del conocimiento directo e individual de lo divino, ¿para qué se necesita la Iglesia, sus rituales, sus sacerdotes y sus dogmas? El gnosticismo proponía una democracia espiritual, donde el conocimiento no pasaba por un intermediario, el clero, sino que se encendía directamente en el alma. Al colocar a María Magdalena en el centro de esta enseñanza esotérica, los textos gnósticos la convertían en la sacerdotisa de la verdad interior, una figura femenina de poder inaceptable para la estructura emergente. La respuesta de los padres de la Iglesia fue brutal y metódica. San Ireneo de León, a fines del siglo II, se dedicó a demoler la gnosis y, por extensión, a silenciar a sus figuras centrales. La estrategia fue doble: demonización y marginalización. Al reducir a María a una simple pecadora, se destruía su autoridad intelectual y su primacía apostólica. Se la degradaba de maestra de sabiduría a un ejemplo de arrepentimiento moral útil para la catequesis, pero inofensiva para la jerarquía. El simbolismo del matrimonio sagrado es la capa más profunda y a menudo malentendida de este misterio. En muchas tradiciones antiguas, egipcia, mesopotámica, griega, el concepto del hieros gamos, matrimonio sagrado, no se refería solo a una unión física. Simbolizaba la unión de los opuestos, la integración del principio masculino y femenino, la chispa solar y la receptividad lunar, necesarias para la creación o la iluminación total. Si Jesús es el Logos, la razón, la palabra hecha carne, y María Magdalena es la sofia o sabiduría, un concepto central en el gnosticismo, a menudo femenino, su unión es el matrimonio de la conciencia con la sabiduría, la culminación de la enseñanza. La relación oculta, por lo tanto, es una clave cosmogónica y soteriológica, referente a la salvación. Ella es la custodia del Santo Grial, no como la copa física que supuestamente recogió la sangre de Cristo, sino como la sangre real, el linaje, el conocimiento que fluye a través de ella. Es la receptora del legado del alma, la que porta la semilla del gnosis más allá de la crucifixión y de la tumba. La tradición que la sitúa viajando a Francia, a la Provenza, después de la resurrección, una tradición que la Iglesia intentó borrar, pero que floreció en el sur de Europa, refuerza esta idea. Ella no huye, ella siembra. Ella es la evangelista de un evangelio diferente, un mensaje que se centra en la divinidad inherente al ser humano, en el reino de Dios dentro de ti, en lugar de un reino externo y mediado. Al revelar la verdad sobre María Magdalena, no solo recuperamos una figura femenina fundamental para el cristianismo primitivo, sino que también desbloqueamos una versión de la enseñanza de Jesús que es más profunda, más universal, paradójicamente menos religiosa en el sentido institucional. Es la enseñanza de la autorrealización, de la divinidad que reside en la sombra, en lo negado, en lo femenino. Es el reencuentro con el Jesús que no fundó una religión, sino que enseñó un camino, el misterio. Sin embargo, persiste en las sombras que los padres de la Iglesia proyectaron. La historia de su difamación es la historia de cómo la sabiduría femenina fue forzada a arrodillarse ante el poder masculino. Y solo al mirar a través del velo de la historia oficial podemos ver a la verdadera María Magdalena, la apóstol, la iniciada, la compañera, la única capaz de sostener el peso de la verdad total, la que entendió el simbolismo de la muerte y la resurrección en su propio ser, no solo como un evento externo, sino como un proceso alquímico interno de transformación. Un secreto que ha esperado milenios para ser reconocido. Este es solo el principio del descenso a la verdad. La exploración apenas comienza. Si te has sentido atraído por este conocimiento, si la verdad que duerme en los cimientos de la fe resuena en tu espíritu, es una señal. Suscríbete a este canal para que juntos podamos seguir explorando los evangelios prohibidos y los simbolismos olvidados. Dale me gusta si esta revelación ha iluminado un rincón de tu propia búsqueda y deja un comentario compartiendo tu propia reflexión sobre el verdadero poder de María Magdalena.
Tu participación es la clave para mantener viva la llama de la sabiduría oculta.